Buenos días, buenos días. Buenos días, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Estamos bien? Yo creo que estamos bien. Ok. Hoy vamos a comenzar a estudiar, vamos a comenzar a estudiar el libro 14, capítulo 14, capítulo 14 del libro de Mateos. Como ustedes saben, unos ajustes que yo siempre tengo que hacer aquí. Mira, ya los ajustes están aquí. Mira, estoy en una oficina grande hoy. Oye, estoy en una oficina grande y que ya ustedes saben, ya no estoy en mi casa, estoy en una oficina. Esto es un background. Yo lo puse ahí una foto aquí, pero estoy en el background. Y, ok, vamos a estudiar el capítulo 14 del libro de Mateo. Dice así: por aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes: este es Juan el Bautista, él ha resucitado entre los muertos, por eso es poderoso y milagroso actúan y poderes milagrosos actúan en él. Porque antes Herodes había prendido a Juan y lo había atado y puesto en la cárcel por la causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo porque consideraban a Juan como un profeta. Cuando Juan llegó al cumpleaños de Herodes, cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó antes ellos y agradó a Herodes. Agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Aunque el rey se entristeció a causa de su juramento y de sus invitados, ordenó que se la dieran y mandó a capacitar a Juan en la cárcel. Trajeron su cabeza en una bandeja y le dieron a la muchacha. Ella se la llevó a su madre. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Y se lo comunicaron a Jesús. Ok, mira lo que está sucediendo aquí, ¿no? Está sucediendo porque aquel tiempo Herodes de Tetraca oyó la fama de Jesús. Él oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes: este es Juan el Bautista, él ha resucitado entre los muertos, por eso es, por eso es que poderes milagrosos actúan en él. Bueno, le voy a decir una cosa, ¿no? Juan no hizo ningún milagro, Juan no hizo ningún milagro. Eso sí, lo que Juan hizo muchas cosas de que Jesús hizo eso. Juan vino a preparar el camino para Jesús y pues por eso tomó mucha fama. Pero cuando Jesús vino, él se amengó y dejó a Jesús que hiciera lo que Jesús venía a hacer. Bueno, en el versículo 3, ¿no? Porque antes Herodes había prendido a Juan y lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano. Porque Juan le decía: no te licito tenerla. Aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo porque consideraban a Juan como un profeta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjate lo que sucede aquí. De que Herodes Herodes prendió, metió a Juan en la cárcel y lo ató, lo metió en la cárcel. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? De su cuñada, la cuñada que se llamaba Herodías.
la cuñada de Herodes, que era la esposa de su hermano Felipe, porque porque Juan el Bautista decía de que era ilícito que el hermano de Felipe estuviera con ella. Dice que era ilícito tener estar con ella. Entonces, ¿qué sucede? Juan decía eso, pero Herodes quería matarlo y tenía miedo al pueblo porque consideraba a Juan como un profeta. Él consideraba a Juan como un profeta. Bueno, le voy a decir aquí lo que dice aquí también en el libro, este mismo libro, capítulo 11, versículo 9. Pero que salieron a ver a un profeta y se los dijo, a uno que es más que un profeta. Eso lo dijo también Jesús. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo también. Entonces él lo consideraba a él como un profeta. Pero le voy a decir una cosita aquí, ¿no? Y lo que dice aquí en el libro de qué? De Marco. En el libro de Marco, capítulo 6 versículo 20 dice, porque Herodes tenía a Juan sabiendo que era el hombre justo y santo. Lo mantenía protegido, cuando lo oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Él pensaba de que Juan, él tenía buena simpatía por quién, por Juan. Entonces le gustaba escucharlo, aunque había veces que Juan le decía las verdades y entonces ¿qué él hacía él? Que no le gustaban las verdades. Mucha gente no le gusta las verdades cuando le dicen las verdades. ¿Y qué hacen? Te cogen odio o te dicen cosas que no son. Pero a muchas personas no le gustan que le digan las verdades. Y siempre uno tiene que decir las verdades. 6. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, fíjate lo que sucede. Bueno, cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó se puso a bailar delante de ellos. ¿Sabes? El baile que hizo, seguro que bailó de lo más bonito. Por la cual, entonces, ¿qué hizo? Que el rey le dijo, pídeme lo que tú quieras, que yo te lo voy a dar. Lo que tú me quieras, tú me lo pides, que yo te lo voy a dar. Y ella, instigada por su madre, la madre le había dicho de algo que dice que le diera la cabeza de Juan. ¿En dónde? En una bandeja. Le dijo que le diera la cabeza de Juan en una bandeja. Y entonces el, el rey Herodes, aunque el rey Herodes él se entristeció por eso, y también hizo el juramento delante de sus invitados. Entonces, ¿qué hizo? Ordenó a que le trajeran la cabeza de Juan y la mandó a descapacitar. Entonces, ¿qué hizo también? Aquí vamos para el 11 ahora, para el 11. Aunque el rey se entristeció a causa de su juramento y de sus invitados, ordenó que se la diera. Y mandando a decapacitar a Juan en la cárcel, trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha. Y ella se la llevó a su madre. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Bueno, entonces fíjate lo que sucede aquí, que ella, ¿qué cosa? Herodes le da la cabeza, la cabeza de Juan, ¿dónde? ¿En qué? Y se la pone en una bandeja. Se la pone en una bandeja como la muchacha le pidió y como la promesa que él le hizo una promesa de que le iba a dar lo que ella le pidiera. Y ella se llevó su cabeza a la madre. Entonces, una cosa que quiero decirle, ¿no? De que a veces de que uno no puede hacer promesas, es decir, que va a hacer promesas, porque las promesas que uno hace, uno tiene que cumplirlas. Mira quién la cumplió y mira lo que resultó. Entonces, en el versículo 12, los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Vamos a seguir para el 3 ahora. ¿Okay?
Al oír esto, Jesús se fue de allí en una barca solo a un lugar desierto, y cuando las multitudes lo supieron, lo siguieron a pie desde la ciudad. Cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Al atardecer se acercaron los discípulos diciendo: el lugar está desierto y la hora ya es avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a la aldea y se compren alimentos. Pero Jesús les dijo: no hay necesidad de que vayan, denles ustedes de comer. Entonces ellos dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Y traigan acá los panes y los peces, le dijo, ordenando a la muchedumbre que se sentaran sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y levantó los ojos al cielo, bendijo los alimentos, después despartió los panes y se lo dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Todos comieron, se saciaron y recogieron lo que sobró. De los pedazos de 12 cestas llenas, y lo comieron, fueron 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Bueno, aquí vamos a ver lo que está sucediendo aquí. Vamos a empezar desde el versículo 12, ¿no? Donde dice, cuando los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron, fueron y se lo dijeron, se lo comunicaron a quién, a Jesús. Fueron y le dijeron a Jesús. Entonces, al oír esto, Jesús se fue de allí en una barca solo a un lugar desierto. Cuando las multitudes lo supieron, lo siguieron a pie desde la ciudad. Cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que Jesús se entera de qué, ¿de qué se enteró? De que a, a Juan lo habían matado, lo habían discapacitado, le habían quitado la cabeza, ¿no? ¿Y qué hicieron ellos? Ellos cogieron, enterraron el cuerpo, sepultaron el cuerpo, y ¿qué hicieron? Y fueron y se lo dieron a Jesús. Entonces Jesús, al escuchar esto que hizo Jesús, se cogió y se montó en una barca a un lugar desierto. No se sabe a qué iba. A la mejor iba a orar, o no sé, no dice la Biblia, no dice a qué se fue, a por qué se fue y a qué se fue. A un lugar desierto. Y cuando las multitudes lo supieron, lo siguieron a pie desde la ciudad. Entonces, fíjate, para que tú veas cómo la multitud, él se fue en una barca. Entonces se fue en una barca y la multitud lo siguió de todos modos. Jesús tenía muchos seguidores, a lo mejor era porque hacía muchos milagros, o a lo mejor era porque él hacía lo que hacía, pero tenía muchos seguidores. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud. ¿Y qué hizo? Él tuvo compasión de la gran multitud porque ellos venían caminando. Él venía en el barco. Recuérdese que él venía en el barco, ¿no? Entonces, en la barca, él venía en la barca, entonces ellos venían caminando. Entonces, Jesús, al verlo, todos ellos como lo seguían, ¿tú me entiendes? Tuvo compasión. Siempre Jesús, ¿tú me entiendes? Y Dios tiene compasión hacia las personas que vienen hacia ellos. Entonces, ¿qué hizo? Sanó a sus enfermos, sanó a varios enfermos ahí. Mira, esto está aquí, vamos a ver lo que dice aquí el versículo 4, versículo 23. Jesús iba por toda Galilea, enseñando su sinagoga, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda adolescencia en el pueblo. Entonces, eso es una de las características que nosotros podemos ver de Jesús, que Jesús siempre estaba haciendo, ¿no? Al atardecer, se acercaron los discípulos diciendo: el lugar está desierto y la hora ya es avanzada. Despide pues a la multitud para que vayan a la aldea y se compren alimentos. Entonces los discípulos llegan y ven que muchas personas y que es un lugar desierto y que ya se está haciendo tarde. Entonces le dicen a Jesús, a la gente que se vayan ya, diga a la gente que se vaya para su aldea, porque no hay alimento. Que vayan y se compren alimentos en sus aldeas, ¿me entiendes? Entonces dice, mira, pero Jesús le dijo, no hay necesidad de que vayan, denles ustedes de comer. Pero Jesús le dijo, no hay necesidad de que vayan,
denle ustedes de comer. Entonces ellos dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Traigan acá los panes y los peces. Entonces los discípulos le dijeron, bueno, si aquí nada más que tenemos 5 panes y 2 peces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tiene 5 panes pero entonces, ¿qué le dijo Jesús? Traigan acá los panes y los peces. Le dijo, traigan los panes y los peces. Y ordenó a la muchedumbre que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos. Después partió los panes, después partió los panes y se los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Fíjate, ¿eran cuántos? Eran 5 panes y 2 peces. Vamos a ver aquí. Una de las cosas fundamentales que yo quiero que se den cuenta aquí, que dice, le dijo a la muchedumbre que se sentara. Y Jesús tomó los 5 panes y los peces y levantó los ojos al cielo. ¿Y qué hizo? Bendijo a los alimentos. Después partió los panes y se los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Todos comieron y se saciaron. Todos comieron y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Entonces, fíjate, cogieron y, y llenaron 12 cestas llenaron. ¿Con qué? Con todo lo que sobró. Ellos cogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de seda que sobraron, que habían quedado. Entonces todos comieron, fíjate lo que sucedió aquí, todos comieron y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y lo que comieron fueron 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Fíjate, eran 5 panes. A ver, eran 5 panes y 2 peces. Eran 5 panes y 2 peces. Y todos los que estaban ahí, que se sentaron, fueron un total de 5.000 hombres. Fueron un total de 5.000 hombres, sin contar a quién, a las mujeres y a los niños. Sí que quiere decir que un poquito más de 5.000. Entonces, de los 5 panes, ¿qué hizo? Sacó para 5.000 personas, y de los peces sacó como 5.000 personas y más, porque había mujeres y niños. Entonces, una de las cositas bonitas aquí que nosotros podemos ver, de que Dios, que Jesús, ¿qué hizo? Los discípulos querían despedir a la muchedumbre, porque no tenemos que comer. Entonces Jesús hizo un milagro. ¿Por qué hizo un milagro? Porque esa persona estaba en necesidad. Esas personas vinieron a escuchar a Jesús. Esas personas vinieron desde muy lejos, caminando a oír la palabra de Jesús. Y venían a ver. Entonces Jesús siempre cuando nosotros hacemos una cosa de que le agrada a Él, cuando nosotros estamos haciendo las cosas por Él, Él siempre nos va a ayudar y nos va a bendecir en todas las cosas que nosotros hagamos. Por eso mismo fue de que tuvo la bendición esas personas comieron y se saciaron, hasta sobró de 5 panes, y de 2 peces, comieron más de 5.000 personas. Más de 5.000 personas comieron. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? De que Jesús tiene poder, de que Dios tiene poder y tiene amor por las personas. Si nosotros venimos a Jesús como esas personas fueron, todos nosotros siempre vamos a tener alimentos. No lo podemos hacer por los alimentos, lo hacemos
porque Él es nuestro Padre, porque Él es que nos cuida a todos nosotros y Él es que siempre, 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 siempre va a estar al lado de nosotros cuando nosotros lo... Bueno, muchas gracias por haber escuchado esta clase que acabo de dar, porque ya voy a terminar ya. Entonces mañana nos vamos a ver en el versículo 22, vamos a comenzar. Así que ahí nos miramos y muchas gracias por escuchar mi clase de esta mañana. Aparte de eso, que estoy en una oficina muy bonita, voy a poner esta oficina siempre ahora. Entonces ahí nos miramos. Bye. Que tengan buen día. Hasta luego. Bye. Arrivederci.